La mañana del 22 de noviembre de 2024, 1.500 elementos se movieron al mismo tiempo por varios municipios del Estado de México. No fue una redada cualquiera. Nadie disparó una sola bala para entrar, y sin embargo ese día cayeron alcaldes, jefes de policía y funcionarios que llevaban años intocables. La pregunta que muchos se hicieron después fue simple: ¿cómo lograron atrapar a tantos a la vez, sin que ninguno alcanzara a huir ni a avisar a los demás? La respuesta es un método, uno que cambió la forma en que México persigue a la corrupción. Y hoy lo vamos a desarmar pieza por pieza. Porque lo llamativo de la Operación Enjambre no es a quién atrapó, es cómo lo hizo. Detrás de cada captura hay meses de trabajo silencioso, escuchas, cruces de información, seguimiento de dinero y una decisión de fondo que lo cambió todo. Dejar de perseguir criminales a tiros y empezar a cazarlos con inteligencia. Ese es el secreto que Omar García Harfuch convirtió en estrategia nacional. Y funcionó tan bien que hoy suma más de 85 funcionarios detenidos. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a ver cómo se arma una operación de este tamaño desde dentro. Cómo se elige a quién seguir. Por qué las detenciones ocurren todas el mismo día y a la misma hora. Y cuál es el hueco que el propio gobierno todavía no ha explicado. En este canal, Expediente Operativo, reconstruimos los operativos paso a paso, con lo que de verdad salió a la luz. Suscríbete ahora para no perderte cómo se desmontó la red desde los cimientos, porque esta es la parte que casi nadie cuenta. Empecemos por la frase que resume toda la estrategia. Harfuch la repitió ante los líderes del Congreso: privilegiar el uso de la inteligencia sobre la fuerza. Suena a eslogan. No lo es. Es un cambio completo de manual. Durante décadas la seguridad en México funcionó con un patrón conocido. Llegaba un problema, se mandaban soldados, se hacía un despliegue enorme, salía en las noticias, y muchas veces el objetivo ya se había ido o volvía a las calles semanas después por falta de pruebas. Ruido, fuerza, foto y pocos resultados que aguantaran frente a un juez. Enjambre invirtió el orden. Primero la investigación, después la captura. La idea era construir expedientes tan sólidos que el detenido no solo cayera, sino que se quedara adentro, porque detener es fácil. Lo difícil, lo que casi nunca pasaba, es que la detención terminara en una condena firme. Y para eso hacía falta una pieza que en México casi nunca se usaba así: la inteligencia. El corazón de la Operación Enjambre tiene un nombre: el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, la Agencia de Inteligencia Civil del país. En cada golpe de esta operación, en cada boletín oficial, el CNI aparece. Es el que analiza, el que cruza datos, el que arma el mapa de relaciones antes de que nadie toque una puerta. ¿Y qué hace exactamente? Ubica a las personas buscadas, estudia con quién se reúnen, a quién le hablan, cómo mueven el dinero. Identifica patrones, detecta quién protege a quién. Con toda esa información, las fiscalías pueden ir ante un juez y pedir órdenes de aprehensión que tienen sustento, que no se caen a la primera. La inteligencia es la que convierte una sospecha en un expediente. Y este trabajo lleva tiempo, mucho. No son días ni semanas, son meses de observación paciente, de armar un rompecabezas, donde cada pieza es una llamada, una reunión, un movimiento de dinero, un nombre que aparece donde no debería. El objetivo no es solo saber que alguien es culpable, es demostrarlo con pruebas tan firmes que ningún abogado pueda desmontarlas. Ese nivel de detalle es lo que distingue a Enjambre de los operativos del pasado, donde muchas veces se detenía primero y se investigaba después, con el resultado de siempre: el sospechoso libre a las pocas semanas por falta de sustento. Pero la inteligencia sola no basta. Enjambre tuvo un segundo ingrediente, y este vino desde abajo, desde la gente. Muchas de estas investigaciones no empezaron en un escritorio, empezaron con una denuncia: comerciantes hartos de pagar extorsión, transportistas amenazados, vecinos que veían cómo su propia policía municipal trabajaba para el crimen. La propia presidenta, Claudia Sheinbaum,
contó que en recorridos por comunidades de Morelos hubo gente que se le acercó a decirle con esas palabras que no le gustaba lo que estaba pasando en su pueblo. El caso de Tequila, en Jalisco, es el ejemplo perfecto. La caída del alcalde no salió de una filtración ni de un ajuste político. Salió de las denuncias de empresarios y comerciantes que estaban siendo exprimidos, gente que pagaba para poder trabajar. Cuando esas denuncias se juntaron con el trabajo de inteligencia, el expediente quedó armado y el alcalde cayó junto con su director de seguridad, su director de catastro y su director de obras públicas. Toda la cúpula del municipio el mismo día. Y aquí llegamos a la parte más característica de todo el método, la razón por la que se llama enjambre. Piensa en cómo actúa un enjambre. No ataca de uno en uno, cae sobre todo al mismo tiempo, desde todos lados, sin aviso. Así funciona esta operación. Cuando los expedientes de varios objetivos están listos, no se detiene a uno y luego a otro. Se ejecutan todas las órdenes de aprehensión, de forma simultánea, el mismo día, a la misma hora, en municipios distintos, a veces en estados distintos. ¿Por qué es tan importante que sea simultáneo? Por una razón muy simple y muy humana. Estas redes están conectadas. Un alcalde conoce al de al lado. Un jefe de policía tiene el teléfono del otro. Si detienes a uno hoy, para mañana los demás ya lo saben. Y un funcionario con dinero, contactos y una advertencia a tiempo desaparece sin dejar rastro. Puede cruzar a otro estado, esconderse, borrar pruebas, mover cuentas. La simultaneidad mata esa posibilidad. Cuando todos caen a la vez, nadie alcanza a avisar a nadie. Nadie tiene tiempo de correr. Ese es el golpe maestro de enjambre. Y es puro cálculo. En el primer despliegue, el del Estado de México, se cumplieron 14 órdenes de aprehensión coordinadas de esa manera. 7 cayeron ese primer día en municipios repartidos por todo el estado, aunque no todos esperaron a que llegara a la puerta. Hubo un mando policial que, al verse cercado, prefirió quitarse la vida antes que ser detenido. Un detalle que dice mucho sobre lo que estas personas sabían que les esperaba y sobre lo que estaban dispuestas a callar. Ahora bien, un método así de coordinado no se sostiene solo con voluntad. Necesitaba respaldo legal. Y aquí viene una parte que muchos pasaron por alto, pero que es clave para entender por qué Enjambre pudo crecer tanto. Poco después del primer golpe, el Congreso aprobó una reforma constitucional. Se tocó el artículo 21. El objetivo era darle a la Secretaría de Seguridad, la que dirige Harfuch, la facultad legal de coordinar labores de investigación e inteligencia junto con las fiscalías y las Fuerzas Armadas. En otras palabras, lo que Enjambre había hecho casi como experimento se convirtió en ley, en un modelo que ahora se puede replicar en todo el país, de forma permanente. Eso explica por qué la operación no se detuvo en el Estado de México. Se extendió. Chiapas, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Morelos. 10 entidades, un mapa que cubre buena parte del país. Y en cada una, el mismo método. Inteligencia, denuncia ciudadana, expediente sólido y captura simultánea. Y hubo un caso que mostró hasta dónde podía llegar ese alcance. Ocurrió en Puebla, y parece guión de ficción. 3 hermanos. Los 3 presidentes municipales al mismo tiempo, cada uno en su propio pueblo. Giovanni gobernaba Tlachichuca, Urubiel, Ciudad Cerdán y Ramiro, San Nicolás, Buenos Aires. 3 municipios distintos, una sola familia en el poder, todos alcanzados por la misma investigación. Cuando una operación empieza a destapar clanes familiares enteros repartidos por varias alcaldías, deja de ser un caso aislado. Se convierte en un retrato de cómo el poder local puede volverse un negocio de sangre, heredado y compartido. Ese es exactamente el tipo de estructura que el método de Harfuch fue diseñado para desenterrar, porque la inteligencia no solo sigue personas, sigue el dinero. Y ahí está una de las claves menos visibles de toda la operación. Los expedientes no se arman solo con quién habla con quién, se arman siguiendo el rastro de los recursos. Contratos de obra pública inflados, cobros irregulares, desvíos que salen de las arcas municipales y terminan en otro lado. Cuando el dinero deja huella,
el expediente se vuelve casi imposible de tumbar frente a un juez. Un testigo se puede retractar, una transferencia no. Por eso muchas de estas investigaciones se centraron en las áreas de catastro, de obras, de tesorería. Ahí es donde el crimen y la administración pública se tocan de verdad. Los resultados hablan por sí solos. Más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos. 7 de ellos, alcaldes que estaban en funciones, gobernando cuando los fueron a buscar. Y en el Estado de México, donde todo empezó, los tribunales ya dictaron sentencias contra 20 personas que suman más de 1,146 años de prisión, por delitos que van del homicidio al secuestro, la extorsión y la desaparición forzada. Números que, en la historia reciente de México, simplemente no tenían precedente cuando se trata de tocar al poder político local. Pero conviene detenerse un momento, porque este canal no se dedica a repetir boletines. Se dedica a preguntar qué falta por explicar. Y en Enjambre, pese a lo impecable que suena, hay huecos. El primero es de tiempos. En Morelos, las autoridades reconocieron que había al menos 5 presidentes municipales bajo investigación, pero las capturas llegaron con semanas de diferencia. El alcalde de Cuautla, por ejemplo, tenía orden de aprehensión y estuvo prófugo un buen tiempo antes de caer. Y aquí surge la contradicción. Si el método se basa en la simultaneidad, en que nadie tenga tiempo de huir, ¿cómo es que este alcalde sí lo tuvo? ¿Quién le avisó? ¿O simplemente el expediente tardó más en armarse? Las autoridades no lo han aclarado del todo, y en una operación que presume de precisión, ese silencio pesa. El segundo hueco es más grande y más incómodo. Si con una sola operación, tirando de denuncias e inteligencia, se destaparon más de 80 funcionarios ligados al crimen en apenas 10 estados. La pregunta es obvia. ¿Qué pasa con los otros estados? ¿Qué pasa con los municipios donde nadie ha denunciado, donde no ha llegado el CNI, donde el enjambre todavía no ha caído? México tiene más de 2,000 municipios. Enjambre tocó una fracción mínima. Nadie, ni el propio gobierno, se atreve a decir cuántos gobiernos locales más están exactamente igual, funcionando ahora mismo, esperando su turno o confiando en que nunca les toque. Y hay una tercera capa, la política. Varios de los detenidos militaban en partidos afines al propio gobierno que ordenó las capturas. La versión oficial dice que eso demuestra que la operación no distingue colores, que cae quien tenga que caer. Sus críticos piden otra cosa, que cada expediente se sostenga con pruebas firmes y no se use como herramienta para golpear a conveniencia. Las dos lecturas conviven, y por ahora, lo único que existe en firme son las condenas. Años de cárcel, dictados por jueces, en papel. Volvamos al inicio, a esos 1,500 elementos moviéndose en silencio la mañana del 22 de noviembre. Lo que hizo especial a ese día no fue la cantidad de gente ni las armas, fue el trabajo invisible de los meses anteriores, las escuchas, los cruces de datos, los expedientes armados en secreto para que, cuando llegara el momento, todo cayera de golpe y nada se cayera después en un tribunal. Esa es la verdadera cara de la operación Enjambre. No un despliegue de fuerza, sino una máquina de paciencia. Un método que entendió que al poder no se le derrota con ruido, sino con información, con expedientes, con la puerta tocando a la misma hora en 10 lugares distintos. La duda que queda flotando es hasta dónde piensa llegar, porque una herramienta tan efectiva, en las manos correctas, puede limpiar el país, y en las manos equivocadas puede convertirse en otra cosa. Por eso conviene seguir mirando, seguir preguntando quién cae, quién no y por qué. Si te ha servido para entender cómo funciona de verdad esta operación por dentro, ayúdame a que llegue a más gente. Suscríbete. Déjame en los comentarios si crees que este método debería aplicarse en todos los estados del país y comparte el vídeo con quien todavía piense que en México nunca se toca a los poderosos, porque Enjambre demostró que sí se puede. La pregunta es si habrá voluntad de llegar hasta el final. En el próximo expediente seguiremos tirando del hilo. Nos vemos ahí.